Hola, ¿cómo están todos? Vamos en esta ocasión a continuar con las fichas de nivelación formativa. En esta ocasión vamos con la ficha número 5 para la básica superior, que nos trae como tema en esta parte pues operaciones entre conjuntos, utilización de conectivos lógicos, tautologías y la lógica proposicional en la solución de problemas. En este caso vamos a abordar la lógica matemática. Bien, en este caso pues se abordan las preguntas 6 y 7 de las tareas diagnósticas del subnivel superior de matemática. Bien, entonces acá nos dan una pequeña definición. Dice que a una expresión proposicional le llamamos tautología si los valores de verdad de su operación principal son verdaderos, ¿sí? En este caso llamamos contradicción o antitautología si los valores de verdad de su operador principal son todos falsos. Y llamamos contingencia cuando en los valores de verdad hay valores verdaderos y falsos, es decir, valores alternados. Sí, vamos a ver más adelante cómo pues se demuestra esto. Tenemos acá las actividades. Dice, la parte 1 simboliza las siguientes proposiciones. Vamos entonces a empezar revisando estas actividades. Y empezamos con la actividad número 1, que decía, simboliza las siguientes proposiciones. Bien, nos dan acá la primera proposición que dice, no fui al cine, pero fui al parque. Entonces aquí la idea es ir simbolizando las proposiciones. Vamos a tener aquí a una proposición P, que sería pues fui al cine. Bueno, las proposiciones generalmente se les simboliza con las letras P, Q, R y S de forma general, pero pues se puede tomar cualquier letra, no siempre pues en minúscula, para representar las proposiciones, no para simbolizarlas. Entonces en este caso la proposición P es aquella que dice que fui al cine. La proposición Q va a ser aquella que dice fui al parque. Y en este caso tenemos un conector, ¿no? Un conector que justamente pues une dos proposiciones simples, ¿no? Fui al cine es una proposición simple P y fui al parque es una proposición simple, ¿sí? Que sería en este caso Q. Y aquí hay un conector que es pero, ¿sí? Sería pues pero no, es un conector que justamente tiene pues este símbolo de acá. Miren, entonces aquí la idea es simbolizar esta proposición compuesta y quedaría pues ya pues ordenándola a esta proposición de esta forma. Miren, entonces Q pero no P, que se traduce esto a decir fui al parque pero no fui al cine. Miren, entonces sería pues ya hemos acá simbolizado esta proposición compuesta en este caso, ¿no? Ya que está pues aquí tenemos dos proposiciones simples. Vamos qué pasa con la con el literal B. Dice, no hice el deber ni traje el cuaderno. Entonces aquí la proposición que simbolizamos P dice, pues hice el deber. Y Q sería en este caso, traje el cuaderno. Y aquí también tenemos un conector que está pues aquí en este caso relacionando ambas proposiciones simples. Sería pues el conector que se simboliza con esta parte de acá y sería pues ni, que pues se lee este conector, ¿no? Y al unir ambas proposiciones quedaría entonces, miren, de esta forma. Ni hice el deber o no hice el deber ni traje el cuaderno. Miren, sería pues, justamente hemos simbolizado esta proposición compuesta en donde pues hay justamente dos proposiciones simples y con este pues conector. Bien, la siguiente parte dice, demuestra mediante tablas de verdad cuál de las siguientes proposiciones son tautologías, contradicciones o contingencias. Bien, nos dan aquí el primer literal que dice P y Q, entonces P y O P. ¿Sí? Entonces aquí tenemos justamente tres conectores, ¿no? Entonces aquí lo primero que hay que hacer aquí para determinar si es que es tautología, contradicción o contingencia es primero contar la cantidad de proposiciones simples que hay acá. Vemos que hay P y Q. Si en este caso pues hay dos proposiciones, por lo tanto aquí le sacamos en esta tabla a P y Q. Y aquí colocamos las posibles combinaciones. Cuando hay dos proposiciones simples, las combinaciones son 4. Es decir, miren, que puede ser verdadero verdadero, verdadero falso, falso verdadero o falso falso. Son las posibles combinaciones cuando tenemos dos proposiciones simples. Si en este caso aquí tendríamos pues otra proposición, en este caso tal vez R, habría que aumentar aquí otra columna y en este caso existen 8 combinaciones posibles, ¿no? Bueno, pero en este caso tenemos únicamente 2. Luego en la parte de acá vamos a colocar justamente este polinomio booleano que se llama, ¿no? Lo hemos colocado en esta parte de acá, esta expresión. Bien.
esta proposición compuesta, o también se le llama polinomio booleano. Bien, y la idea es, como siguiente paso, es colocar bajo de cada proposición los valores de verdad que le corresponden. Es decir, debajo de P, miren, colocamos, miren, verdadero, verdadero, falso, falso, que son los valores que le corresponden a P. También en la P de acá, lo mismo, verdadero, verdadero, falso, falso. Y bajo la proposición Q colocamos los valores de verdad que le corresponden a Q, que en este caso recuerden eran verdadero, falso, verdadero, falso. Ahí hemos colocado, miren, bajo esta Q, verdadero, falso, verdadero, falso. Y así pues hemos colocado bajo esta Q también verdadero, falso y verdadero, falso. Ese es el siguiente paso. Luego aquí hay que ir operando de acuerdo a los conectores que tenemos en esta parte de acá, de acuerdo pues a las operaciones lógicas que tenemos en esta parte de acá. Ya que tenemos primero, obviamente aquí hay que hacer pues primero dentro de los paréntesis y luego pues hacia afuera. Aquí tenemos entonces, miren, P y Q. Aquí la idea es saber cuándo pues justamente es verdadero, cuando tenemos aquí este conector y cuándo es falso. Y aquí tenemos justamente pues este recuadro que nos muestra justamente cuándo esta proposición de la conjunción es verdadera. Miren, aquí notemos que es verdadero cuando ambas son verdaderas y es falso para todas las demás combinaciones posibles. Entonces en esta parte, miren, vemos que cuando es verdadero, verdadero, aquí pues es verdadero y para las demás combinaciones es únicamente pues falso. ¿Sí? Recuerden, esta operación se llama conjunción, se lee y es verdadera cuando ambos son verdaderos y para las demás combinaciones es falso. Bien. Luego el siguiente paso es resolver lo que está en este corchete de acá. Y vemos que en esta parte está conectado con esta operación que es el condicional, se llama. Y se lee si P entonces Q, ¿no? Entonces aquí para esta operación tenemos el siguiente recuadro. Que indica ahora lo siguiente, miren. Ahora en este caso va a ser falsa cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. ¿Sí? Para verdadero o falso es falso. Para las demás combinaciones va a ser verdadero. Entonces aquí vamos a analizar este valor con el valor de acá. Tenemos aquí verdadero, verdadero. Vemos que en este caso pues va a ser verdadero. Falso, falso también es verdadero. Recuerden, únicamente es falso cuando tenemos verdadero y falso. Luego acá tenemos falso, verdadero, pues es verdadero. Y falso, falso también es verdadero. ¿Sí? Luego aquí para encontrar ya la columna resultante, vamos aquí a operar esta columna de aquí, que está aquí todo verdadero, con la que está aquí fuera, que es esta de acá. Y con la operación de la disyunción inclusiva que se le llama a este conector, que se lee I-O, y es la operación disyunción inclusiva. Y para esta operación tenemos el siguiente recuadro, que me indica, miren, que esta va a ser falso únicamente cuando ambos son falsos, es falso. Para los demás casos es verdadero, ¿sí? Entonces aquí vamos a aplicar esta operación con esta fila que está de azul y con esta que está de acá. Entonces miren, verdadero, verdadero, vemos que es verdadero. Verdadero, verdadero va a ser también verdadero. Tenemos acá verdadero, falso, va a ser verdadero. Y verdadero, falso también va a ser verdadero. Recuerden, esta operación de la disyunción inclusiva es falsa cuando ambos son falsos. Para los demás casos es siempre verdadero. Y es lo que acá tenemos bien, ¿sí? En este caso, pues, toda esta fila resultante resultó ser verdadera. Luego recordemos que al inicio nos decían que cuando, pues, esta fila resultante es todo verdadero, entonces tenemos, en este caso, que es una tautología. Cuando todos los valores de verdad de la columna resultante son verdaderos, se trata de una tautología. Bien, entonces hemos aquí demostrado, mediante tablas de verdad, que esta expresión es una tautología. Veamos con el siguiente literal. Es el literal P. Dice entonces acá ahora, si P entonces Q y O P. En esta parte pues también tenemos dos proposiciones P y Q. Entonces colocamos de esta forma. Colocamos aquí las posibles combinaciones que son verdadero, 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 falso, falso, verdadero y falso, falso. Y en la parte de acá colocamos la expresión, ¿sí? Que está en la parte de acá, miren, P entonces Q y O P. Luego bajo de las proposiciones P colocamos las combinaciones de P y bajo la Q las combinaciones de Q que le corresponden de acuerdo a lo que está en la parte de acá. Luego vamos a empezar a operar y empezamos obviamente por el paréntesis, ¿no? Aquí tenemos P entonces Q. Recuerden que esta operación era el condicional
que era falso únicamente cuando tenemos verdadero, falso, ahí es falso. Para las demás combinaciones es siempre verdadero. Y aquí notemos que hay una combinación que es justamente verdadero falso, que es esta parte de acá, miren. Por lo tanto, aquí va a ser falso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos verdadero y falso. Y para las demás combinaciones, pues va a ser verdadero. Luego en esta parte vamos a resolver esta fila de aquí, resultante del paréntesis, con la de acá afuera, con la P, con la disyunción inclusiva. Y recordemos que esta disyunción inclusiva era falso cuando ambas son falsas. Para el resto de combinaciones es siempre verdadera. Entonces acá tenemos con esta columna y esta columna, tenemos aquí verdadero, verdadero, va a ser pues verdadero. Tenemos falso, verdadero, va a ser verdadero. Verdadero, falso también es verdadero. Y verdadero, falso también es verdadero. Por lo tanto, aquí en esta columna resultante también tenemos solo verdaderos. Por lo tanto, esta también es una tautología. Veamos con la siguiente, con la última literal, que es ahora P, entonces P y Q. Nuevamente tenemos acá dos proposiciones, P y Q. Colocamos acá las posibles combinaciones que son para estas dos proposiciones. En la parte de acá colocamos la proposición compuesta. Luego pues recordemos el siguiente paso era colocar bajo las P las combinaciones de P y bajo la Q las combinaciones de Q. Si recuerden, bajo de P colocamos verdadero, verdadero, falso, falso. Y bajo esta Q, verdadero, falso, verdadero, falso. Luego empezamos aquí a operar en este paréntesis. Recuerden, siempre empezamos desde el paréntesis hacia afuera. Acá tenemos la operación de la conjunción. Y acá tenemos que justamente esta operación me indica que, recuerden, cuando ambos son verdaderos es verdadero. Y para los demás casos es siempre falso. Por lo tanto, aquí tenemos verdadero, verdadero, va a ser pues verdadero. Y para lo demás va a ser justamente pues falso. Luego continuamos acá con esta columna y la columna de afuera. Vamos a hacer con esta operación de la condicional, que me indicaba pues que cuando la primera es verdadera y la segunda falsa, entonces es falso. Para el resto de combinaciones es siempre verdadero. Y aquí notemos que tenemos aquí, miren, un verdadero y acá un falso. Y en este caso decíamos que era pues falso, ¿verdad? Luego acá tenemos verdadero, verdadero, va a ser pues verdadero. Acá falso, falso sería pues verdadero. Y falso, falso también es verdadero. Por lo tanto aquí, si analizamos la columna pues resultante, vemos que aquí ya no hay solo verdaderos, ¿verdad? Hay verdaderos y hay un falso acá. Cuando ocurre esto, entonces decimos que es una contingencia, ¿no? Cuando en la columna resultante hay verdaderos y falsos. Entonces en este caso se demuestra que es una contingencia. Bien. La siguiente parte, ahora la 3, dice subraye en este párrafo los conectores que encuentre, clasifíquelos y separe las proposiciones. Bueno, nos dan justamente pues este párrafo. Dice, otra forma de clasificar los números reales es en algebraicos y trascendentes. Si un número es algebraico, entonces existe un polinomio de coeficientes racionales que lo tiene por raíz y es trascendente en caso contrario. Entonces en esta parte vamos aquí a establecer los conectores que hay. Vemos acá que hay un primer conector I y acá también hay otro conector I. Entonces hemos puesto en esta parte acá como operación, símbolo y término. La operación es la conjunción, el símbolo pues es este de acá que representa y el término es I. Si entonces está ahí, corresponde al conector de la conjunción y se escribe pues de esta forma. Luego tenemos acá otro conector que es el entonces. ¿Sí? Ese es el condicional y se lee pues sí, entonces. ¿Sí? Acá tenemos el sí y acá el entonces. Bien, y luego en esta parte tenemos pues este término que está en la parte de acá que pues dice contrario, que podría pues entenderse como una, justamente pues como una negación, ¿verdad? Ya que nos menciona que es un número trascendente en caso contrario. En este caso pues la negación se representa con este símbolo y obviamente pues se antepone el no o también cualquier otro pues término que dé a entender que se está pues negando dicha proposición. En este caso dice que es un número trascendente en caso contrario, ¿verdad? Luego pues acá podemos sacar las proposiciones, separarlas. Vamos aquí a identificar una proposición P que dice que son números algebraicos. Otra que son números reales trascendentes. Otra decía que existe un polinomio de coeficientes racionales que lo tiene por raíz.
La otra sería pues que es un número trascendente en caso contrario. Hemos puesto aquí pues la negación, ya que indica que no es un número trascendente, ¿no? Muy bien, entonces seguimos con la siguiente parte. Dice, lee y analiza. Determina la fórmula lógica de la proposición compuesta si las simples son. Acá está la proposición R que dice Sergio es hijo de Andrea. La proposición R, Laura es hermana de María. Y acá la proposición compuesta dice, no es cierto que Sergio es hijo de Andrea y Laura es hermana de María. Entonces bien, aquí nos piden pues justamente determinar la fórmula lógica, ¿sí?, de esta proposición compuesta. Si aquí analizamos esta primera proposición, vemos que hace referencia a la proposición R. Pero dice acá, no es cierto que Sergio es hijo de Andrea, por lo tanto está aquí negada la proposición R, ya que dice pues que no es cierto. Por lo tanto, esa proposición negada sería, como vimos, no R, ¿no?, con este pues símbolo de la negación. Luego tenemos acá este conector I, que se refiere pues a la conjunción, y recuerden que se representa pues con este símbolo, ¿verdad? Y luego esta segunda proposición hace referencia a la proposición S. Por lo tanto, vemos que aquí la fórmula lógica de esta proposición compuesta es no R y S. Bien. Bien, pasamos entonces a la siguiente parte y dice completo la escalera de la metacognición con el tema aprendizaje. Entonces recuerden que esta escalera pues deben completarla de acuerdo a su propia realidad. En el primer escalón decía ¿qué he hecho o he aprendido? De pronto pueden colocar a analizar las proposiciones lógicas. Luego el siguiente escalón decía acá que ha resultado más fácil, bueno, tal vez simbolizar las proposiciones. ¿Y qué más difícil? Bueno, de pronto la tabla de verdad, ¿no? Construir la tabla de verdad a lo mejor les dio pues más trabajo. Luego pues el siguiente escalón decía acá, ¿para qué me ha servido? Bueno, tal vez para determinar si una proposición compuesta es tautología, antitautología o contingencia. ¿Y en qué otras ocasiones voy a utilizar lo que he aprendido? En este caso puede ser pues para verificar si son correctos los programas en pues esto de la programación, ¿no? Se utiliza pues también la lógica matemática. Bien, recuerden llenar pues esta escalera de acuerdo pues a su propio criterio y realidad. Bien, y así pues hemos revisado esta ficha número 5 para la básica superior en lo que respecta pues a matemática.